Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 24 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13 con el título La transfiguración da validez a la humillación y la crucifixión de Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 2, donde encontramos la transfiguración de Cristo. Dice la palabra de Dios así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Estos pequeños detalles, por ejemplo, que dice aquí 6 días después, nos muestra la historicidad. O sea, los discípulos estaban contando los días, sabían exactamente en qué día subieron juntamente con Jesús al monte. Jesús llevó a 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Ellos fueron testigos de la transfiguración. Dice, los llevó aparte solos a un monte alto. Lo más probable es que llegaron al monte Hermón, que está cerca de Cesarea de Filipos, que es de una altura de más o menos 9000 pies, casi 2 millas. Es un monte bastante alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ok, primero, ¿por qué se le aparecen Elías y Moisés? Muchos dicen que Elías representa los profetas y Moisés representa la ley. Y el Antiguo Testamento está compuesto por la ley y los profetas. Entonces, están diciendo que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, o todo el Antiguo Testamento. Y por esa razón, Elías y Moisés estaban ahí dando testimonio de Cristo Jesús. Vemos ahora en el versículo 5 que nuestro amigo Pedro, que en el pasaje de ayer cometió ese gran error de impedirle a Jesús cumplir la misión de cargar la cruz y de morir por los pecados de la humanidad, Pedro igual aquí en el pasaje de hoy como que no está entendiendo las cosas muy bien. Aquí Pedro le dice a Jesús: ¡Wow! ¡Qué milagro! Pues Jesús, hagamos 3 lugares, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, y quedémonos aquí. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y yo creo que aquí Marcos está diciendo, ok, sabemos que Pedro es una persona un poco compulsiva, a veces habla sin pensar, sin entender las cosas, pero démosle un poco de gracia a Pedro, porque él dijo estas cosas, tal vez en ignorancia, pero también porque él estaba espantado. Él estaba así sin poder explicarse qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La sombra aquí representa la misma presencia de Dios, la nube y la sombra, ¿verdad? Vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo específicamente, que Dios iba con su pueblo, una columna de nube. Y desde la nube se escucha una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, es algo interesante aquí, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado, la voz se escuchó que venía del cielo. Pero ¿será que Dios ha descendido a estar juntamente con Jesús desde la nube que había envuelto a Jesús? Esa nube, esa voz decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora sí, la voz que escuchamos en el bautizo de Jesús fue más para Jesús. Yo creo que fue más para Jesús, porque Dios Padre le estaba diciendo a Jesús: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Claro, me parece que otras personas escucharon eso, pero esa voz era más para Jesús.
para Dios confirmarle, hijo, yo te amo. Pero en esta ocasión, esta voz se oye, es audible para los discípulos y es un mensaje para ellos. Pedro, Juan, Jacobo, Jesús es mi hijo amado, no es cualquier persona, Él es mi hijo amado, a Él oíd. Y aquí oír no solamente se trata de escuchar, sino de obedecer. En el pensamiento judío es imposible oír o escuchar sin obedecer. Así que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que obedecerlo, no solamente escuchar lo que Él dice y será qué bonito, tenemos que obedecerlo, tenemos que someternos a Él. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y dice aquí en el versículo 9, y descendiendo ellos del monte. Yo creo que Jesús le estaba dando otro mensaje a Pedro. Pedro, yo sé que se siente bonito estar aquí, desconectado del mundo y estar en la presencia de Dios. Hermanos, como cristianos, estas experiencias que tenemos con Dios, estos encuentros con Dios, son muy importantes. Nos ayudan, nos edifican. Tenemos que hacer retiros, tener tiempos donde experimentamos a Dios de una forma poderosa. Pero Jesús le estaba diciendo, Pedro, como yo te dije, o sea, yo soy el Mesías. Tú mismo confesaste que yo soy el Mesías, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Mesías, no ha venido aquí a ser glorificado primero. Tengo que ser humillado, tengo que dar mi vida, tengo que morir y sufrir primero. Algo que para los judíos era completamente inesperado. Era inconcebible tener un Mesías sufridor. Pero Jesús le dice, vamos a bajar de aquí, no nos quedemos con esta experiencia bonita. Vamos a bajar, tenemos que ir al mundo. Sí, tenemos que congregarnos en la iglesia y tener comunión con Dios, pero luego tenemos que salir de la iglesia para hacer sal y luz. Tenemos una misión que tenemos que cumplir. Descendiendo ellos del monte, y otra vez el secreto mesiánico les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que la gente tuviera un concepto erróneo del Mesías. El Mesías vino a sufrir, a dar su vida, a salvar a la humanidad a través de su muerte primero y luego su resurrección. Así que no digan nada acerca de lo que han visto y de quién soy yo hasta que les muestre lo que vengo a hacer, quién soy yo, la misión del Mesías, que yo no soy alguien que viene a glorificarse primero, sino a dar su vida, a humillarse antes de ser glorificado, exaltado. Y dice, guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y igual, de la misma manera que no tenían este concepto de un Mesías que iba a sufrir, tampoco se había profetizado de una forma clara en el Antiguo Testamento. Bueno, sí clara, pero ellos no lo entendían, que el Mesías también iba a resucitar. ¿Qué significa esto que Jesús dice que Él va a resucitar de los muertos? Y ellos querían preguntarle, ¿no?, a Jesús, Jesús, ¿qué significa esto de tu resurrección? ¿Qué significa? Pero quizá tuvieron un poco de pena, de vergüenza, y por eso le preguntaron otra cosa. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Elías el que viene a preparar el camino del Mesías. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y yo creo que la pregunta que estaban haciendo los discípulos a Jesús era, Elías vino a preparar el camino del Mesías glorioso, que iba a ganar la victoria, a vencer toda la opresión. ¿Podemos esperar esa edad mesiánica? Y Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Sí, Elías vino en el Antiguo Testamento, pero el verdadero Elías fue Juan el Bautista, mi primo. Elías ya vino, dice en el versículo 13. Y de la misma manera que este Elías lo mataron.
y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, de la misma forma que Elías sufrió, yo, el Mesías, también voy a sufrir, igual que Juan el Bautista, o aún peor. Y esto, lo que ustedes han visto, la transfiguración, es para que ustedes se acuerden de todo lo que yo les enseñé y que cuando me maten, me crucifiquen, vean que la crucifixión de Jesús no fue la muerte de cualquier criminal, un vil criminal, un pobre hombre loco, engañado, sino que quiero que entiendan que yo soy el Hijo de Dios, que la crucifixión no sea una piedra de tropiezo para ustedes, sino que entiendan verdaderamente, como yo les he enseñado, que el Mesías vino a sufrir. Y cuando yo soy crucificado, que ustedes vean que no es cualquier hombre que ha sido crucificado, sino el mismo Hijo de Dios. Y por eso le puse el título, la transfiguración. De una forma da validez a la muerte, la crucifixión de Jesús. Porque si no hubiera sido por la transfiguración, y claro, la otra cosa que le da validez a la muerte de Jesús es su resurrección. Eso nadie lo puede debatir. Pero la transfiguración le siembra esas semillas a los discípulos para que cuando vean a Jesús sufriendo, se acuerden de lo que vieron y digan, no, 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 Él no es cualquier persona. Se está cumpliendo lo que se ha dicho de Jesús, como Él nos dijo claramente. Él vino a sufrir, pero Él no va a quedarse sepultado, muerto. Él va a resucitar en poder. Así que, hermanos, para empezar, el día de hoy quiero que oremos de esta manera. De la misma forma que le costó bastante a Pedro y a sus discípulos de Jesús entender que el Mesías tenía que sufrir, tal vez para nosotros también es algo chocante que nos cuesta aceptar. Y no solamente que Jesús vino a sufrir, sino que nosotros como sus discípulos también somos invitados a sufrir juntamente con Él. Como Jesús dijo en el pasaje de ayer, el que quiere seguirme a mí debe de negarse a sí mismo y seguirme a mí, morir todos los días juntamente conmigo. Oremos que estas palabras de Jesús vayan dándonos un entendimiento más claro, bíblico, correcto, de quién es Él, de su identidad mesiánica y del llamado que nosotros tenemos como cristianos para seguirlo a Él en sus pasos. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.